Capítulo 3. Casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Continuación. 2. La rebelión de Cam. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 27. El fracaso de la autoridad delegada pone a prueba la obediencia. En el huerto del Edén, Adán cayó. En la viña, Noé también fue derrotado. Pero por causa de la justicia de Noé, Dios salvó a su familia. En el plan de Dios, Noé era la cabeza de la familia. Dios puso a toda la familia bajo la autoridad de Noé, y también puso a Noé por cabeza del mundo de aquel tiempo. Pero un día, Noé se embriagó en su viña, y quedó descubierto en medio de su tienda. Cam, su hijo menor, vio la desnudez de su padre, y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. En lo que a la conducta de Noé respectaba, ciertamente él actuó mal. No debía haberse embriagado. Pero Cam no vio la dignidad de la autoridad. El padre es la autoridad instituida de Dios en el hogar. Pero la carne se deleita en ver un defecto en la autoridad con el fin de eludir toda restricción. Cuando Cam vio la conducta inapropiada de su padre, no tuvo ni el más leve sentimiento de vergüenza o pesar, ni procuró tampoco encubrir la falta de su padre. Esto revela que Cam tenía un espíritu rebelde. Más bien, salió y habló con sus hermanos, señalándoles la fealdad de su padre, y añadiendo así sobre sí mismo el pecado de la injuria. Notemos, sin embargo, cómo manejaron Sem y Jafet la situación. Ellos entraron en la tienda, caminando para atrás, evitando así ver la desnudez de su padre, y lo cubrieron con la ropa que se habían puesto sobre sus hombros. Se ve, pues, que la falta de Noé fue una prueba para Sem, Cam y Jafet, y Canaán, el hijo de Cam. Ella reveló quién era obediente y quién rebelde. La caída de Noé reveló la rebelión de Cam. Después de que Noé despertara de su embriaguez, profetizó que los descendientes de Cam serían malditos y que vendrían a ser siervos de los siervos de sus hermanos. El primero que en la Biblia llegó a ser esclavo fue Cam. 3 veces se pronunció la sentencia de que Canaán sería esclavo. Esto quiere decir que el que no se somete a la autoridad será esclavo del que sí le obedece. Sem sería bendito. Hasta nuestro Señor Jesucristo descendió de Sem. Jafet fue destinado a predicar a Cristo. Y así es como las naciones que hoy difunden el Evangelio pertenecen a los descendientes de Jafet. El primero en ser maldito después del diluvio fue Cam. Como no conoció la autoridad,
fue puesto bajo autoridad durante las generaciones futuras. Todos los que desean servir al Señor necesitan tener un encuentro con la autoridad. Nadie puede servir en el espíritu de anarquía. 3. El fuego extraño ofrecido por Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca los mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. ¿Por qué fueron quemados Nadab y Abiú? ¿Cómo da que pensar la historia de Nadab y Abiú? Ellos servían como sacerdotes, pero no porque fueran personalmente rectos, sino porque pertenecen a la familia que Dios había escogido. Dios había puesto a Aarón por sacerdote, y el aceite de la unción había sido derramado sobre su cabeza. En todos los asuntos del servicio, Aarón era el jefe. Sus hijos eran simples ayudantes que servían junto al altar, obedeciendo órdenes de su padre. Dios nunca tuvo la intención de dejar que los hijos de Aarón sirvieran independientemente, sino que los puso bajo la autoridad de su padre. 12 veces se menciona a Aarón y a sus hijos en Levítico capítulo 8. En el capítulo siguiente vemos que Aarón ofreció sacrificios con sus hijos ayudándole a su lado. Si Aarón no hacía ningún movimiento, sus hijos tampoco debían moverse. Todo comenzaba con Aarón, no con sus hijos. Si ellos se aventuraran a ofrecer sacrificios por sí mismos, ofrecerían fuego extraño. Fue precisamente esto, sin embargo, lo que hicieron Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ellos creían que podían ofrecer sacrificios por sí mismos, así que los ofrecieron sin que Aarón se los ordenara. Fuego extraño significa servir sin haber recibido órdenes, servir sin obedecer a la autoridad. Nadab y Abiú habían visto a su padre ofrecer sacrificios. Para ellos, esto era muy sencillo, así que supusieron que podían hacer lo mismo. En lo único que pensaron fue en si eran capaces o no de hacer lo mismo. No vieron al que representaba la autoridad de Dios. El servicio es iniciado por Dios. Aquí nos enfrentamos a un problema bastante serio. El servir a Dios y el ofrecer fuego extraño parecen ser muy semejantes, y, sin embargo, no hay ninguna relación entre el uno y el otro. El verdadero servicio es iniciado por Dios. Cuando el hombre sirve bajo la autoridad de Dios, es aceptado debido a eso mismo. El fuego extraño tiene su origen en el hombre, y no requiere conocer la voluntad de Dios ni obedecer su autoridad. Es enteramente hecho por el celo del hombre y termina en la muerte. Si ocurre que nuestro servicio y trabajo están cada vez más muertos, es tiempo de que le pidamos a Dios que nos ilumine para ver si servimos en el verdadero principio del servicio, o si lo hacemos según el principio del fuego extraño. La obra de Dios es la coordinación de la autoridad. Nadab y Abiú actuaron aparte de Aarón. En consecuencia, actuaron independientemente de Dios. La obra de Dios debía coordinarse bajo la autoridad. Dios quería que Nadab y Abiú sirvieran bajo la autoridad de Aarón. Notemos en el Nuevo Testamento cómo Bernabé y Pablo y Timoteo, y Pedro y Marcos trabajaron juntos. Algunos tenían responsabilidades mientras otros ayudaban.
En su obra, Dios pone a algunos para estar en autoridad junto con otros que deben estar bajo autoridad. Dios nos llamó a ser sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Por consiguiente, debemos servir a Dios según el orden de la autoridad suprema. El que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma independiente está en rebeldía, la consecuencia de lo cual es la muerte. Todo aquel que trate de servir sin tener primero un encuentro con la autoridad ofrece fuego extraño. Cualquiera que diga, si él puede, yo también, está en rebelión. Dios no solo cuida de ver que haya fuego, sino que también está muy interesado en prestar atención a la naturaleza del fuego. La rebelión cambia la naturaleza de un fuego. Lo que no había sido ordenado por Jehová ni por Aarón era fuego extraño. Lo que Dios busca no es sacrificio, sino obedecer la autoridad. Por consiguiente, los hombres deben aprender a ser seguidores, a desempeñar un papel secundario por siempre. Tal como la autoridad delegada sigue a Dios, así también los que están sujetos a la autoridad deben seguir a la autoridad delegada de Dios. No hay lugar para el servicio individual aislado. En el trabajo espiritual todos deben servir coordinadamente. La coordinación es la regla. El individuo no es la unidad. Nadab y Abiú no estaban coordinados con Aarón, por lo cual tampoco estaban coordinados con Dios. No debieron haber dejado a Aarón y servir independientemente. Los que no acataran la autoridad serían consumidos por el fuego que saldría de delante de Dios. Y aunque Aarón no se dio cuenta de la gravedad de su asunto, Moisés sí entendió en serio que era rebelarse contra Dios. Muchos tratan hoy de servir a Dios en forma independiente. Jamás han estado sujetos a la autoridad, y sin saberlo, pecan contra la autoridad de Dios. 4. La murmuración de Adán y María. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la luna se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María. Y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que hace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés,
pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María está echada del campamento 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Faraón. Al hablar contra la autoridad representativa, se incurre en la ira divina. Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. En consecuencia, Moisés debía ser sujeto a la autoridad, que debían someterse a la autoridad de Moisés. Aarón y María no estaban contentos con la mujer etíope con la cual se había casado Moisés. Así que hablaron contra él diciendo: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Un etíope es un africano, un descendiente de Cam. Moisés no debió haberse casado con esta mujer etíope. Como hermana mayor, María podía reprender a su hermano en base a su relación familiar, pero cuando abrió su boca para denigrar a su hermano, aludió a la obra de Dios, objetando así la posición de Moisés. Dios había encomendado la autoridad delegada de la obra a Moisés. Qué malo fue que Aarón y María atacaran la posición de Moisés en base a un problema familiar. No obstante, despreciar María a su hermano, era Dios quien había escogido a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Por eso Dios estaba sumamente disgustado con ella. María podía tratar con su hermano, pero no podía injuriar a la autoridad de Dios. El problema consistió en que ni Aarón ni María reconocieron la autoridad de Dios, al parecerse en un fundamento, pero Moisés no protestó nada, que si Dios lo había levantado para ser la autoridad, no necesitaba defenderse. Todos los que lo injuriaran hallarían la muerte. Puesto que Dios le había dado autoridad, podía guardar silencio. Un león no necesita protección, ya que tiene consigo plena autoridad. Moisés podía representar a Dios en la autoridad porque se había sometido principalmente a la autoridad de Dios, pues era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. La autoridad que Moisés representaba era la de Dios, y nadie podía quitar la autoridad que Dios le había dado. Las palabras rebeldes ascienden al cielo y son oídas por Dios. Cuando Aarón y María pecaron contra Moisés, pecaron contra Dios, quien estaba en Moisés. La ira del Señor se encendió contra ellos. Cada vez que el hombre se pone en contacto con la autoridad delegada de Dios, se pone en contacto con Dios, quien está en esta persona. Pecar contra la autoridad delegada es pecar contra Dios. La autoridad es opción de Dios, no logro del hombre. Dios citó a los 3 al tabernáculo de reunión. Aarón y María fueron sin vacilar, porque creían que Dios debía estar de parte de ellos y también porque tenían mucho que decirle a Dios, puesto que Moisés había causado todos estos disturbios en la familia por haberse casado con una mujer etíope. Pero Dios proclamó que Moisés era su siervo, quien era fiel en toda su casa. ¿Cómo se atrevían a hablar contra su siervo? La autoridad espiritual no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos. Es dada por Dios a quien Él escoge. Qué diferente es lo espiritual de lo natural. Dios mismo es la autoridad. Guardémonos de ofender todo aquel que habla contra Moisés. Habla contra el escogido de Dios. Jamás despreciemos al vaso escogido de Dios.
La rebelión se manifiesta en la lepra. La ira de Dios se encendió contra María y Aarón, y la nube se apartó del tabernáculo. Se perdió la presencia de Dios, e inmediatamente María se volvió leprosa, como la nieve. Su lepra no provino de contaminación, sino que fue claramente un castigo de Dios. En ningún sentido ser leprosa era mejor que ser etíope. La rebelión de María era algo interno y se manifestó en la lepra, la cual era externa, y la que así se había vuelto leprosa tuvo que ser aislada, perdiendo toda comunicación con los demás. Cuando Aarón vio que María estaba leprosa, le rogó a Moisés que actuara de mediador y orara por la sanidad de ella. Pero Dios dijo: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. En consecuencia, el traslado del tabernáculo se demoró 7 días. Cada vez que haya rebelión y murmuración entre nosotros, perderemos la presencia de Dios y permanecerá inmóvil el tabernáculo terrenal. La columna de nube de Dios no descenderá hasta que se haya tratado con las palabras injuriosas. Si no se resuelve este asunto de la autoridad, todo lo demás llega a ser vacío e inútil. Además de la autoridad directa, debemos someternos a la autoridad representativa. Muchos se consideran personas obedientes a Dios cuando en realidad no saben nada de someterse a la autoridad delegada de Dios. El que de veras es obediente verá la autoridad de Dios en toda circunstancia, en el hogar y en otras instituciones. Dios preguntó: ¿por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Debe prestarse especial atención cada vez que se profieren palabras injuriosas. Tales palabras no debieron hablarse ociosamente. La injuria prueba que dentro de uno hay un espíritu rebelde, el cual es el germen de la rebelión. Debemos temer a Dios y no hablar descuidadamente, pero hoy hay quienes hablan contra los ancianos de la iglesia u otras personas que están sobre ellos y no se dan cuenta de la gravedad de hablar así. Cuando la iglesia se avive en la gracia de Dios, los que hayan proferido injurias serán tratados como leprosos. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que entendamos que esto no es asunto de nuestro hermano, sino de la autoridad instituida de Dios. Cuando hayamos tenido un encuentro con la autoridad, entenderemos cuánto hemos pecado contra Dios. Nuestro concepto del pecado experimentará un cambio radical. Veremos el pecado como Dios lo ve. Veremos que el pecado que Dios condena es la rebelión del hombre. 5. La rebelión de Coré, Datán y Abiram. Rebelión colectiva. Un ejemplo de rebelión colectiva se registra en el capítulo 16 del libro de Números. Coré y su compañía pertenecían a los levitas, por consiguiente, representaban a los individuos espirituales. Por otra parte, Datán y Abiram eran hijos de Rubén y, por tanto, representaban a los dirigentes. Todos estos juntos, con 250 dirigentes de la congregación, se reunieron para rebelarse contra Moisés y Aarón. Arbitrariamente atacaron a ambos, diciendo: «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?» Esto se encuentra en el versículo 3. Ellos fueron irrespetuosos con Moisés y Aarón. Puede que hayan sido muy honestos en lo que decían, pero les faltó ver la autoridad del Señor. Ellos consideraron este asunto como un problema personal, como si no hubiera autoridad entre el pueblo de Dios.
En su ataque no mencionaron la relación de Moisés con Dios ni el mandamiento de Dios. No obstante, aún bajo estas graves acusaciones, Moisés no se enojó ni perdió la paciencia. Simplemente se postró sobre su rostro delante del Señor, puesto que la autoridad pertenece al Señor. Él no usaría ninguna autoridad ni haría nada por sí mismo. Así pues, Moisés les dijo a Coré y a su séquito que esperaran hasta el día siguiente, cuando el Señor mostraría quién era suyo y quién era santo. Así contestó al mal carácter con un buen espíritu. Lo que Coré y su séquito dijeron estaba basado en la razón y la conjetura. Sin embargo, Moisés contestó: Jehová mostrará quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Esto está en el versículo 5. La disputa no era con Moisés, sino con el Señor. El pueblo creía que sencillamente se oponía a Moisés y a Aarón. No tenían ni la más leve intención de ser rebeldes a Dios, pues todavía deseaban servirle. Simplemente desdeñaban a Moisés y a Aarón. Pero Dios y su autoridad delegada son inseparables. No es posible mantener una actitud hacia Dios y otra hacia Moisés y a Aarón. Nadie puede rechazar la autoridad delegada de Dios con una mano y recibir a Dios con la otra. Si quisieran someterse a la autoridad de Moisés y a Aarón, entonces sí estarían bajo la autoridad de Dios. Moisés, sin embargo, no se exaltó por causa de la autoridad que Dios le había dado. Al contrario, se humilló bajo la autoridad de Dios y contestó a su acusador con mansedumbre, diciéndole: Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto está en los versículos 6 y 7. Siendo Moisés más maduro, previó las consecuencias, así que, suspirando, dijo: Oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Versículos 7 al 11. Datán y Abiram no estaban presentes en este momento, porque cuando Moisés envió a llamarles, rehusaron venir. Pero se quejaron diciendo: ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, es decir, de Egipto, para hacernos morir en este desierto? ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Versículos 13 al 14. Su actitud era muy rebelde. No creían en las promesas de Dios. Lo que buscaban era la bendición terrenal. Olvidaron que era por su propia falta que no habían entrado en Canaán. En cambio, hablaron rudamente contra Moisés. Dios eliminó la rebelión de su pueblo. En este momento se encendió la ira de Moisés. En vez de hablarles, oró a Dios. ¿Cuántas veces la rebelión del hombre fuerza la mano judicial de Dios? 10 veces los israelitas habían tentado a Dios y 5 veces le habían desobedecido, y Dios tuvo paciencia y los perdonó. Pero Dios juzgó esta rebelión diciendo: Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Versículo 21. Él destruiría la rebelión de entre su pueblo, pero Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y oraron diciendo: ¿No es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarse contra toda la congregación? Versículo 22. Dios contestó la oración de ellos, pero juzgó a Coré y a su séquito. La autoridad que Dios había instituido
era la persona a quien Israel debía escuchar. Hasta Dios mismo dio testimonio entre los israelitas de que Él también aceptaba las palabras de Moisés. La rebelión es un principio infernal. Como esta gente se rebeló, se abrió la puerta del Seol. La tierra misma abrió su boca y tragó a todos los hombres del séquito de Coré, Datán y Abiram, y a todos sus bienes. En consecuencia, ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol. Versículos 32 y 33. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia, pero un espíritu rebelde puede abrir sus puertas. Una razón por la que a veces la Iglesia no prevalece es justamente la presencia de los rebeldes. La tierra no abrirá su boca a menos que haya un espíritu rebelde. Todos los pecados liberan el poder de la muerte, pero el pecado de rebelión lo hace mucho más. Solo los obedientes pueden cerrar las puertas del Hades y liberar la vida. Los obedientes siguen la fe, no la razón. Para los israelitas no era fuera de razón el quejarse de Moisés. No los hubiera traído a una tierra que fluía leche y miel, ni les hubiera dado una herencia del campo con viñedos. Todavía estaban en el desierto, y sin embargo, tenían que entrar a la tierra que destilaba leche y miel. Pero notemos esto: el que anda por la razón y la vista sigue el camino de la razón. Solo el que obedece a la autoridad es el que entra a Canaán por la fe. Nadie que siga la razón podrá andar por la senda espiritual, porque ésta es superior al razonamiento humano. Solamente los fieles pueden disfrutar de la abundancia espiritual. Los que por la fe aceptan la columna de nube y fuego y la dirección de la autoridad delegada de Dios, tal como la que Moisés representaba. La tierra abre su boca para apresurar la caída de los desobedientes en el Seol, porque ellos van por el camino de la muerte. Los ojos de los desobedientes son muy penetrantes, pero ¡ay! Todo lo que ven es la aridez del desierto. Aunque parezcan ciegos los que proceden por la fe, pues no notan la aridez que hay delante de ellos. Con los ojos de la fe ven la promesa mejor que tienen por delante, y así entran a Canaán. Por lo tanto, los hombres deben estar sujetos a la autoridad de Dios y aprender a ser dirigidos por la autoridad delegada de Dios. Los que solamente se enfrentan con padres, hermanos y hermanas no saben lo que es la autoridad y consiguientemente no han conocido a Dios. En resumen, entonces, la autoridad no es un asunto de instrucción externa, sino de revelación interna. La rebelión es contagiosa. Hay dos ejemplos de rebelión en Números capítulo 16. Del versículo del 1 al 40 se rebelaron los dirigentes, del 41 al 50 toda la congregación. El espíritu de rebelión es muy contagioso. El juicio de los 250 dirigentes que ofrecieron incienso no trajo ninguna tregua a la congregación. Todavía eran muy rebeldes, afirmando que Moisés había dado muerte a sus dirigentes. Pero Moisés y Aarón no mandaron que la tierra abriera su boca. Fue Dios quien lo ordenó. Moisés no pudo hacer que descendiera fuego y consumiera al pueblo. El fuego vino del Señor Dios. Los ojos humanos solamente ven a los hombres, no saben que la autoridad viene de Dios. Tales personas son tan audaces que no tienen temor, aunque hayan visto el juicio. Qué peligroso es el desconocimiento de la autoridad. Cuando toda la congregación se juntó contra Moisés y Aarón, apareció la gloria del Señor. Eso demostró que la autoridad era de Dios. El Señor salió a ejecutar juicio. Comenzó una plaga y murieron 14.700 personas
como consecuencia de ella. En medio de todo esto, la espiritualidad de Moisés se encontraba muy elevada. Inmediatamente le pidió a Aarón que tomara su incenciario y pusiera en él fuego del altar, y sobre él pusiera incienso, y lo llevara rápidamente a la congregación para hacer expiación por ellos. Y cuando Aarón se puso entre los muertos y los vivos, cesó la mortandad. Dios pudo soportar sus murmuraciones en el desierto muchas veces, pero no permitiría que resistieran a su autoridad. Dios puede tolerar y soportar muchos pecados, pero no puede tolerar la rebelión, porque ésta es el principio de la muerte, el principio de Satanás. En consecuencia, el pecado de rebelión es más grave que cualquier otro pecado. Cada vez que el hombre resiste a la autoridad, Dios ejecuta juicio de inmediato. ¡Qué solemne es esto!